invito a pasar a Lorenzo Rosenzweig. Lorenzo es uno de los fundadores originales de REDLAC en el año 1999 y fue su primer presidente por 4 años. Lorenzo fue fundador y director del Fondo Mexicano para la Conservación y fue su director entre 1994 y el año 2020, y también del MAR Fund, Mesoamerica Reef Fund, entre el año 2003 y el 2019. Lorenzo sigue como director de Terra Habitus y es consejero en 10 organizaciones filantrópicas nacionales e internacionales. Lorenzo tiene una maestría en ciencia y más de 45 años de experiencia en el campo de la conservación y ha movilizado $450 millones para conservación en distintos proyectos. Gracias, Lorenzo. Entonces, para abordar el tema de ciudades resilientes, vamos a empezar con una pregunta que la voy a dirigir a Lorenzo porque te dejamos último, que es, ¿qué es ciudades resilientes? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante para esta audiencia, Lorenzo? Gracias, Juan, y gracias por la invitación. Pues las ciudades resilientes, las ciudades tienen una enorme huella ambiental sobre los ecosistemas que las rodean, y las ciudades dependen completamente de sus servicios ecosistémicos. Y como tales, los servicios ecosistémicos van a ser limitados. Entonces, para las ciudades es muy importante manejarlos porque llega un momento en que se convierten en un recurso finito para la ciudad. Caso concreto, la ciudad de Monterrey. Ustedes están viendo en la imagen el río Santa Catarina. Es una ciudad que es cruzada casi 40 kilómetros de oeste a este por este río. Y ese río, además de que divide a la ciudad actualmente y es una cicatriz, no la une, la divide, ese río a su vez está alimentado por una subcuenca de 111.300 hectáreas. Y de la condición de esa subcuenca depende cómo se comporta el río dentro de la ciudad. Aquí hay que hacer una anotación. El río no se le atravesó a la ciudad se le atravesó al río. Entonces es muy importante. Pero aún así, una ciudad que requiere 16.5 metros cúbicos por segundo de agua para funcionar, pues tiene que tener un sistema hídrico, un ciclo hidrológico muy bien manejado para poder existir. El caso particular de Monterrey depende 60% de aguas superficiales, 40% de aguas subterráneas de mantos acuíferos. Entonces, nada más en el factor agua, la ciudad depende al 100% de los ecosistemas que la rodean. Y concluyo diciendo en esta primera intervención que en vez de ver a las ciudades como un problema con una gran huella ambiental, pueden ser unos actores formidables para la conservación, porque finalmente dependen de la conservación de estos paisajes, de estas escalas. En el caso particular de la ciudad de Monterrey, hemos articulado el proyecto Río Ciudad, del cual les voy a platicar más adelante, en un polígono de 750.000 hectáreas que rodea la ciudad. Creo que con eso queda claro. Bueno, Lorenzo, vamos a volver a poner la hoja del Río Ciudad de Monterrey, sí, y nos vas a contar el proyecto, la metodología. Tiene que ser innovadora, tiene que tener impacto, nos tenés que dar lecciones aprendidas, resultados también. Perfecto, me parece muy bien. Y hay mucha similitud con lo que han presentado los otros panelistas. El proyecto Río Ciudad, que en los últimos 2 años me ha tocado coordinar, del cual estoy muy orgulloso, nace, como muchas otras iniciativas, de los esfuerzos, trabajo y logros de quienes estuvieron antes que nosotros. De ellos es buena parte del mérito por los avances alcanzados hasta ahora. Les comentaba cuando me hizo la primera pregunta Juan, de que todo inicia con un río, me invitan a participar en un proyecto. Imaginen que de pronto un grupo de empresarios dice, ¿y si hacemos un Central Park en Monterrey? ¿Qué pasaría con la ciudad? ¿Cómo cambiaría su competitividad? ¿Cómo sería una ciudad diferente con mayor calidad de vida?
Bueno, es 2 veces más, sería 2 veces más grande que Central Park, pero ahorita estamos en un espacio que está completamente abandonado. Mi aportación inicial cuando me invitan a participar es decir, un proyecto de esta naturaleza no se puede pensar nada más desde una escala de 700 hectáreas, que es lo que tiene el lecho del río en la zona conurbada en sus 43 kilómetros de recorrido por 7 municipios. Como les decía, pues es una ciudad de 5.4 millones de habitantes, alberga más del 85% de la población del estado y califica en términos geopolíticos lo que podríamos decir es la ciudad-estado más importante del norte del país. Entonces, lo primero que les dije es tenemos que ver este proyecto de una manera mucho más integral, es decir, tenemos que trabajar no solamente en la cuenca directa del río Santa Catarina, sino en un polígono mucho más amplio de 750,000 hectáreas. Y el proyecto como tal, en sus primeros 8 meses de conceptualización, pudimos identificar 4 problemáticas clave para la zona metropolitana de Monterrey. Una crisis hídrica recurrente. En los últimos veranos no hay agua suficiente, hay cortes de agua, hay zonas marginadas que no reciben agua en semanas y se pueden imaginar la combinación de una ciudad que este verano cumplió 3 semanas con 42 grados centígrados cada día de esas 3 semanas, aparte sin agua. Es una bomba social, ¿no? Entonces, una crisis hídrica recurrente que se tiene que resolver. También, como les comenté, pues hubo una evidente determinación por parte de la ciencia, de la academia, de que estábamos teniendo un importante abatimiento de los acuíferos. Los acuíferos son como el endowment de las ciudades, ¿no? Es agua de muy buena calidad que se ha juntado muchos años y que hay que cuidarla, que hay que mantener su valor, su nivel actual, porque tenemos siempre los recursos recurrentes que son el agua de las presas que se renueva cada año. Entonces vimos que había un agotamiento de acuíferos. Es una ciudad que históricamente ha tenido inundaciones catastróficas, claro. En sus primeras ocasiones, vamos a remontarnos al 1909, murieron 5,000 personas con la primera inundación. En las inundaciones posteriores ya fueron más bien cientos de personas, pero sigue siendo un tema crítico. Les voy a dar una cifra que los va a hacer pensar sobre esto. El huracán Alex, que fue de los últimos 3 grandes huracanes el más pequeño, causó daños por 20,000 millones de pesos. Tenemos dimensionado en este proyecto, en la fase de estructuración, que resolver el problema de inundaciones para Monterrey cuesta entre 4,000 y 6,000 millones de pesos, es decir, menos de una tercera parte de lo que costaron los daños materiales, no estamos hablando de vidas, en pesos expresados del 2010. Entonces tenemos una importantísima oportunidad aquí, económica. Y por último, la cuarta problemática es que como muchas ciudades de América Latina, me imagino que Lima, que muchas otras ciudades de Santiago, muchas otras ciudades de Latinoamérica padecen el mismo problema, hay un gran déficit de áreas verdes. Y las áreas verdes son clave para la calidad de vida de la ciudadanía y hoy día además son un elemento también muy importante para mitigar el efecto de calor. Parece ser que el tema de cambio climático ahora se exacerba con el tema del golpe de calor y que llega un momento en que el calor inducido en ciertas zonas de las ciudades por los efectos de cambio climático simplemente es un factor de muerte, es un factor mortal y como siempre afecta a las gentes más necesitadas. Entonces, el proyecto tiene 7 estrategias y con eso voy concluyendo. El adecuado manejo de zonas prioritarias de recarga hídrica. Vamos a aprovechar para decretar el río como un área protegida estatal de 1,250 hectáreas con su consiguiente plan de manejo, ¿verdad?, del área protegida. Vamos a hacer un plan de acción para el manejo integrado de la cuenca del río Santa Catarina. Vamos a diseñar un mecanismo muy robusto y de largo plazo para poder costear todo lo que invertamos, entre ellos el parque estatal, ¿verdad?, y el parque metropolitano o el corredor verde metropolitano, y con eso pues podremos recuperar mucha de esta infraestructura. Y por último, vamos a diseñar, y aquí se parece a lo que mencionó James, vamos a diseñar un geoportal que nos permita detectar en tiempo real puntos de calor para prevenir incendios, cambios de uso de suelo, ¿verdad?, la mayoría de ellos irregulares,
temas de cambios de vegetación, en fin, un geoportal que nos permite entender no solamente cómo es el movimiento del recurso hídrico y en qué condiciones de humedad están ciertas zonas, sino que también nos permita reaccionar. Y desde luego, de la mano, con un esfuerzo de comunicación muy importante para que en la ciudadanía haya una verdadera cultura del agua. En Monterrey hay un lema en el recibo del agua que dice que tienes que ser un ciudadano de 100, pero no se refiere a la calificación de 100, se refiere a consumo de 100 litros por día. Ese es el objetivo. Ahorita el consumo está en 150, entonces parte de la campaña es un ciudadano de 100 litros. En términos numéricos, porque siempre es importante financieros hablar de números, el proceso de conceptualización nos costó $350,000. El proceso de estructuración, que conlleva 9 estudios muy importantes, nos va a costar $1.5 millones. Ya los tenemos asegurados, los aportó el sector privado, las empresas, y la fase de inversión, que va a ser inversión del Estado y de la Federación, estimamos que van a ser $225 millones. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Y con eso termino, porque me aleccionaron que no me pasara de 7 minutos y me quedan 46 segundos. ¿Cuáles son los beneficios? Agua suficiente para todos, recuperación de acuíferos, reducción de inundaciones, áreas verdes suficientes e interconectadas y una responsabilidad hídrica compartida entre sociedad y Estado. Concluyendo, el proyecto Río Ciudad es un laboratorio práctico a una escala territorial y poblacional relevantes que nos permitirá demostrar que podemos convertir a las ciudades en importantes aliados para la conservación, a la vez que aumentamos su resiliencia y reducimos su huella ambiental en esos espacios urbanos y aumentamos al mismo tiempo la calidad de vida para todos sus habitantes. Muchas gracias. Ya no lo comenté, pero ahí está una foto. Me dijeron que nada más podía poner una foto, puse una foto del río. Ahí está. Estaba. Estuvo todo el tiempo mientras hablaste, sí, Lorenzo. Sí, ya sé, pero no la expliqué. Ese es el río Santa Catarina en su estado silvestre. Muchísimas gracias, Lorenzo, por este último caso, y gracias a los 3 panelistas, Elizabeth, James y Lorenzo, por haber participado, y esto concluye el panel. Muchísimas gracias.